Entonces, si no hay dudas, entonces, si no hay preguntas, partamos con el tópico 4, que es el... Entonces, si no hay dudas, entonces, si no hay preguntas, partamos con el tópico 4, que es el antepenúltimo, más fácil decir que es el cuarto tema, es el antepenúltimo del contenido de nuestro curso. Y en este tópico lo que voy a hacer es voy a hablar básicamente de, lo voy a llamar tópicos, y en estos tópicos lo que voy a hacer es voy a presentar típicamente dos o tres nuevas aplicaciones que vamos a hacer para lo que hemos visto hasta ahora, y vamos a discutir cómo las podemos utilizar para casos particulares en los cuales no se cumplen algunos de los supuestos con los que hemos partido. Déjeme entonces partir con una recapitulación de lo que hemos hecho hasta ahora. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido presentar al modelo de regresión lineal y hemos visto que el modelo de regresión lineal tiene algunas limitaciones respecto a la manera en que podemos aplicarlo. Algunas de ellas ya las hemos discutido antes, ¿no es cierto? Hemos discutido, por ejemplo, cuál es el efecto, el modelo de regresión lineal, si es que tenía residuos que eran homosedásticos o no, si es que tenía autocorrelación o no, y hemos discutido qué ocurre con el estimador de mínimos correlacionales. Hemos visto que en realidad en este tipo de contextos, lo único que ocurría era que el estimador seguía siendo consistente, seguía siendo insesgado, pero había un estimador que era más eficiente, que era el estimador GLS, ¿no es cierto? Pero en todos esos modelos, perdón, en todos esos resultados, ya sea en el estimador OLS, el estimador GLS, el estimador Feasible GLS, en todos esos casos había un supuesto fundamental que requeríamos para que nuestro modelo sea, para que el estimador de beta sea consistente y obviamente además insesgado, ¿no es cierto? Y lo que requeríamos era básicamente que no hubiese una correlación entre nuestro regresor y algunos de los regresores y el componente no sistemático en teoría, nuestro componente U, ¿sí? Porque obviamente lo que necesitamos era justamente una manera de poder identificar el hecho de qué parte del movimiento de Y se debía a X y qué parte del movimiento de Y se debía a U. Y vamos a ver que cuando tenemos que X y U están correlacionados, eso lamentablemente no va a poder ocurrir. Entonces, hemos presentado varios ejemplos en los cuales el estimador de mínimos correlacionarios dejaba de ser sesgado y dejaba de ser consistente. Uno de esos ejemplos en los que hemos mostrado que eso podía ocurrir era, por ejemplo, si es que nosotros teníamos un modelo en el cual excluíamos alguna variable relevante o algunas variables relevantes, y al excluir algunas variables relevantes, lo que ocurría era que si es que la variable relevante o las variables relevantes estaban correlacionadas con con las variables incluidas, entonces eso generaba implícitamente una correlación entre nuestros X incluidos y los U's, que estaban tomando en cuenta la parte de las X que estábamos omitiendo. Al haber una correlación entre X y U, entonces no teníamos consistencia ni sesgamiento en nuestro estimador, ¿no es cierto? La otra cosa que también hicimos era mostrar que, por ejemplo, si es que teníamos errores de medida, y hemos visto que si habían errores de medida, que aunque sean no sistemáticos, si los errores de medida estaban en la o las variables explicativas, en las X, entonces también se generaba una correlación entre los regresores, que efectivamente utilizamos, que era la variable X medida con error, y las U's que estábamos omitiendo, porque la U, perdón, y el componente U. El componente U estaba implícitamente incorporando el error de medida, y el error de medida estaba correlacionado con la X que estábamos observando. Por lo tanto, otra vez generábamos esta correlación entre los regresores y el componente que en teoría debería ser no sistemático, pero que en realidad ahora dependía de un componente sistemático. Y hay otro punto más en el cual, por el cual entonces podríamos tener inconsistencia, y es el que haya simultaneidad, que no lo hemos discutido todavía con profundidad, lo vamos a ver ahora, que es el caso en que, por ejemplo, tenemos que Y depende de X, pero a su vez X también depende de Y. Entonces no es solo que el ahorro depende del crecimiento, sino que el crecimiento también depende del ahorro. Entonces en ese caso, cuando nosotros estamos estimando un modelo en que decimos que el ahorro depende del crecimiento, no estamos tomando en cuenta esta retroalimentación que hay de la variable Y hacia la variable X. Y por lo tanto no hay una manera limpia de poder identificar el efecto que tiene X sobre Y, porque estamos siendo contaminados porque hay esta simultaneidad o retroalimentación que existe entre ambas variables. Entonces, en todos estos casos, se va a dejar de cumplir el supuesto que las X y los U's no están correlacionados. Vamos a decir el supuesto de, entre comillas, exogenidad. Vamos a discutir con un poquito más de calma ese término en unos minutos más, ¿ok? Y entonces lo que vamos a hacer ahora es mostrar qué ocurre en los casos en los cuales estas cosas pueden ocurrir, o sea, que las X no estén correlacionadas con los U's, y lo que vamos a hacer entonces es que vamos a extender un poco lo que hemos estado haciendo hasta ahora, y vamos a tratar de mostrar cómo podríamos rescatar, entre comillas, el marco general con el que hemos estado trabajando para tratar de enfrentar este tipo de problemas que son obviamente bastante frecuentes y por lo tanto hay que tener soluciones para poder responder este tipo de preguntas, ¿ok?
Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser básicamente partir con los primeros dos puntos. El primer punto va a ser discutir qué ocurre cuando tenemos los primeros problemas, cuando las X están correlacionadas con los U's, pero no hay simultaneidad. O sea, no es que X está correlacionado con U, porque además Y, entre comillas, causa X. O sea, que no hay esta simultaneidad, no hay este feedback, esta retroalimentación que existe entre Y y X. Es que en el fondo la X es endógena también en ese sentido, ¿no es cierto? Que la X no puede ser meramente exógena. Entonces, vamos a discutir ese caso cuando veamos simultaneidad y vamos a partir ahora asumiendo que en realidad Y depende de X, que X no depende de Y, pero que lamentablemente por el modelo que hemos utilizado, la especificación que tenemos, nuestras X están correlacionadas con el error. Entonces vamos a discutir qué tipo de herramientas o qué tipo de remedios en teoría se utilizan y vamos a ver que las herramientas y los remedios que se utilizan son básicamente generalizaciones del estimador de mínimos cuadrados ordinarios que hemos estado discutiendo hasta ahora. Vamos a derivar el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, o perdón, de varios instrumentales, vamos a derivar el de mínimos cuadrados en dos etapas, vamos a discutir algunas otras cosas más que podríamos hacer en ese caso. Luego vamos a ir a discutir algo de simultaneidad, o sea, cuando tengamos ecuaciones simultáneas, cuando tenemos esta retroalimentación, que no es que Y es endógena y X es exógena, sino que las X también son endógenas y por lo tanto necesitamos lidiar con la endogeneidad de estas variables también. Vamos a discutir eso en términos de ecuaciones simultáneas. Y finalmente voy a tratar de hacer algo que seguramente ya han visto en su curso de métodos cuantitativos 1, y que van a ver hasta el cansancio, es cursos de micro 3 también, y van a ver hasta el cansancio probablemente en parte el curso de métodos cuantitativos 3, que es el de efectos de tratamientos, experimentos, cuasi experimentos, eh, eh, estimadores en diferencia, estimadores en, etcétera. Todo este tipo de cosas que probablemente ya han visto en su curso de métodos cuantitativos 1, que como les digo, van a ver hasta el cansancio en su curso de métodos cuantitativos 3, y por lo tanto lo único que quiero que hagamos acá es más bien que enfaticemos que lo que han visto y lo que van a ver en este tipo de marco, en realidad es una simple transformación de lo que hemos visto hasta ahora. Todos los métodos que vamos a discutir, o los métodos que han discutido, tratando de ver efectos causales, utilizando estos efectos de tratamiento, son básicamente aplicaciones del modelo más simple que ya hemos visto de mínimos cuadrados ordinarios, y que por lo tanto, independientemente de cómo vaya a ser presentado, ustedes ya tienen todo el instrumental para poder abordar este problema de un modo adecuado. ¿Ok? Entonces voy a tratar de hacer eso y con eso vamos a terminar este tópico. Este tópico no va a ser tan largo como los primeros dos, y si se dan cuenta, la velocidad en la que estamos avanzando con el tópico 3, el 4, el 5 y el 6 es bastante más rápida porque son simplemente adecuaciones de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Entonces, lo importante era que maduren bien los conceptos de los tópicos 1 y 2, porque todo lo demás van a ser simplemente generalizaciones o aplicaciones de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Bien, no sé si hay alguna duda o pregunta. Bien, partamos entonces. Ok, partamos entonces y voy a partir presentándoles un ejemplo simple de un caso en el cual nuestro estimador de mínimos correlacionarios va a ser un estimador inconsistente y obviamente sesgado también. ¿Ok? Entonces, lo que hemos hecho es hasta ahora asumir que la correlación entre cada uno de los regresores y nuestro término en teoría no sistemático, nuestro U, debería ser igual a cero. No debería haber ninguna correlación o no debería haber ninguna covarianza entre los regresores incluidos en nuestro modelo y el término de error, porque queremos obviamente separar el componente sistemático y no sistemático, y si es que lo que en teoría es el componente sistemático, que es la X, ¿no es cierto? Si este componente sistemático, que es la X, está correlacionado con el U, quiere decir que el U también tiene un componente sistemático que no estamos incorporando en nuestra especificación. Y por lo tanto, el modelo va a estar mal especificado en ese sentido. Y lo que ocurre en ese caso, si es que los U's están correlacionados con los X, entonces la primera cosa que hemos hecho para derivar consistencia y para derivar insesgamiento en nuestro estimador dejaba de cumplirse, porque la esperanza de U condicional en X no era cero, y por lo tanto la esperanza de XU no era cero, y por lo tanto el estimador iba a ser sesgado e inconsistente. Déjenme otra vez, simplemente para reiterar esto, mostrarles un ejemplo simple de cuando esto ocurre. Entonces, supongan que ustedes tienen un modelo en el que Y depende de X estrellita, ¿sí? X estrellita, entonces el verdadero modelo, X estrellita es una variable exógena en principio, y de un término de error, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá el componente sistemático y acá tenemos el componente no sistemático. Vean que obviamente acá estoy asumiendo que X es simplemente un regresor para poder hacer que la aritmética sea simple. Después vamos a hacer la generalización para el caso en el que tenemos más de un regresor, ¿ok? Tenemos un solo regresor.
Y supongan a su vez, esto ya lo hemos visto en la parte del tema 2, pero supongan a su vez que las x, lo que estamos haciendo es que no observamos las x, sino que observamos una variable que, perdón, no observamos x estrella, sino que observamos x. Y la variable que observamos entonces es la verdadera variable más un ruido. Y ese ruido, por ejemplo, no está correlacionado y tiene varianza sigma cuadrado sub x estrellita. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre es que no observamos el verdadero consumo, sino que observamos el consumo más una improvisación, un error. Entonces, este B sería el error de medida, ¿no es cierto? Lo que ocurre entonces en el fondo es que como nosotros no observamos X estrella, nosotros decidimos regresionar Y contra X, que es lo que efectivamente observamos. Dado que no tenemos más que este regresor, más que el X, entonces el estimador OLS va a ser simplemente este de acá. Estoy asumiendo que no estoy incorporando una constante para hacer esto simple. Si hubiésemos incorporado una constante, simplemente expresamos todo en desviaciones a su media, ¿no es cierto? El estimador, perdón, el X olita, el Y olita que hemos discutido en la primera clase. ¿Ok? Y obviamente lo que hacemos ahora es, en lugar de Y, reemplazamos el verdadero proceso que genera los datos. Y el verdadero proceso que genera los datos no está relacionando Y con X, sino está relacionando Y con X estrellita. ¿Sí? Y al hacer eso, entonces, lo que va a ocurrir es que vamos a dejar todo en función de X estrellita y sabemos que hay una relación entre X y X estrellita. Y entonces lo que va a ocurrir al final del día es que vamos a poder ver cuál es la relación que existe entre estas variables. Y lo que va a ocurrir, hagan la casa con calma, es en el fondo que sabemos que la volatilidad del X, que va a estar medida por el denominador de acá, va a ser simplemente la volatilidad del X estrella, que es esta parte que tenemos acá, más la volatilidad del error de medida, que es este shock V que tenemos acá. ¿Me sigue? ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, esta parte de acá sería la volatilidad de las X. Hay una parte que está dada por la volatilidad, que simplemente está dada por la volatilidad del X estrella, y otra parte que está dada por la volatilidad del error de medida. ¿Sí? Y lo que hace entonces esto es mostrarnos que cuando nosotros incluimos una variable en medida con error, lo que va a ocurrir es que el estimador de beta que obtengamos va a ser un estimador que va a subestimar el verdadero valor de beta. ¿Sí? En valor absoluto, ¿no es cierto? Obviamente dependiendo del signo de beta, la magnitud puede ser distinta, pero en el valor absoluto lo que va a ocurrir es que estamos haciendo que, si ven esta fracción de acá, va a ser siempre menor que 1. Va a ser igual a 1 solo en el caso en el que el sigma cuadrado de b sea igual a 0, que sería el caso en el que no hay error de medida, en el que observamos el verdadero x, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, el estimador de beta va a ser consistente si es que no hay error de medida, pero si hay error de medida se va a producir lo que llamamos el sesgo de atenuación. Es decir, que vamos a tener un estimador de beta que no va a ser el verdadero estimador de beta, sino que va a ser un estimador de beta que va a tender a subestimar a beta, subestimar en el sentido de valor absoluto otra vez, y por lo tanto va a ser más cercano a cero el estimador de beta. Va a ser como que la relación entre x y, y fuese menos importante en términos de magnitud absoluta de lo que efectivamente es, porque hay este problema del sesgo de atenuación que viene por haber incluido una variable medida con error. ¿Ok? Si podemos generalizar esto entonces, en el caso general en el que no tenemos un solo regresor, entonces lo que va a ocurrir es que la matriz de varianza y covarianzas de los X relacionadas con el U va a ser esta matriz que vamos a llamar sigma X sub U. Entonces esta sigma X sub U va a ser distinta de 0. Y esto puede deberse a muchas cosas. Puede deberse, por ejemplo, a que estamos omitiendo variables relevantes, puede deberse a que estamos midiendo variables con error, etc. Puede deberse a varias cosas. Lo que estamos diciendo es que independientemente de la fuente de la correlación, que haga que la correlación entre X y los U sea distinta de 0, el efecto va a ser básicamente el mismo. ¿Cuál es el efecto? Si recuerdan, teníamos el modelo general, Y igual X beta más U, ¿no es cierto? Este modelo que tenemos acá. El estimador de beta era nuestro beta gorrito, que era el verdadero beta, más X transpuesta X inversa por X transpuesta U. Esa era la manera en que derivamos el estimador OLS, si se acuerdan. Lo que va a ocurrir entonces es que tenemos que el estimador de beta va a ser simplemente, va a converger en probabilidad al verdadero beta, más lo que ocurra entre la interacción que hay entre las X y las U. Entonces, si ven, esta parte de acá, que tienen, el primer término que tienen acá, este sigma XX a la menos 1, es simplemente a lo que converge X transpuesta X sobre T, que sería la matriz de segundos momentos no centrados de X, ¿no es cierto? A lo que converge X transpuesta X sobre T, sería la inversa de eso, ¿no es cierto? Sería lo que converge X transpuesta X sobre T inversa. Eso es lo que converge esto. Obviamente asumimos que esta es una matriz que es positiva definida, por lo tanto permitía una inversa, y por lo tanto este componente existe y es distinto de 0. Lo que ocurre al final del día entonces es que lo que hemos hecho siempre en nuestro curso ha sido asumir que nuestro X transpuesta U sobre T
convergía a la esperanza de los XU. ¿Sí? Eso es lo que asumimos. Y la esperanza de los XU era igual a 0 si es que los X no estaban correlacionados con los U. Pero si los X están correlacionados con los U, entonces lo que va a ocurrir ahora es que sigma XU va a ser distinto de 0 y por lo tanto todo este componente de acá no va a converger a 0. Y al no converger a 0, entonces el estimador de beta va a converger al verdadero beta más algo. Y otra vez, ese más algo ahora va a depender de cómo sea la covarianza entre los X y los U. Había alguien que nos preguntaba algo. Catalina Alves, ¿el X transpuesta X y XU son subíndices? No entendí tu pregunta, Catalina. A ver, déjeme, tal vez valga la pena entonces que derive esto para quienes estén confundidos. Déjeme tratar de derivar esto. Voy a replicar una hoja, ¿ya? Ya. Entonces, voy a tratar de replicar una hoja, me avisen si es que la están bien. A la que converge N, sí, vale. Claro. Déjeme, sí, lo que decía Marcelo es exactamente eso. Ah, ok, entonces, ¿no necesitas? Si no necesitas, de todos modos, por si acaso hay alguien más que tenga alguna duda, voy a, voy a compartir esto. ¿Están viendo la hojita de anotaciones? Sí, perfecto, ya. Entonces, teníamos que nuestro beta gorro era X transpuesta X inversa, X transpuesta U, ¿sí? Y nuestro modelo era Y igual a X beta más U. Ese era el modelo con el que estábamos trabajando. Entonces, lo que estamos haciendo acá simplemente es decir, bueno, nuestro beta gorro va a ser simplemente X transpuesta X inversa, perdón, X transpuesta Y acá, ¿cierto? Y acá colocamos, en lugar de Y, colocamos esto de acá, X beta más U. Y esto nos lleva entonces a que sea beta más X transpuesta X inversa, X transpuesta U. Entonces, lo que estoy diciendo es que yo puedo dividir, ustedes, no sé, por alguna fijación que tienen con N en lugar de T, dividen por n, yo divido por t, ¿sí? Y entonces lo que va a ocurrir es que esta parte de acá debiese converger a la matriz de segundos momentos no centrados de x, que acá le he llamado sigma xx, ¿sí? O también la habíamos llamado q en el primer tramo del curso, pero habíamos dicho que ese q ya no nos gustaba como término porque podía confundirnos con otras veces que hemos utilizado el q, ¿se acuerdan? Entonces, por lo tanto, esta parte de acá converge en beta más sigma xx a la menos 1. ¿Sí? Esto converge a eso. Y nos quedaría esta parte de acá. Esto debiese converger a la esperanza de los xu. ¿Sí? Pero, como hemos visto ahora, eso converge a sigma xu, que es distinto de 0. Y como esto es distinto de 0, entonces todo esto es distinto de 0. ¿Sí? Y por lo tanto, esto no converge en probabilidad al verdadero beta. ¿Sí? Por esta parte de acá. Y eso es a que esta parte no converge a 0, porque los x están correlacionados con los u. ¿Ok? Ese es todo lo que estamos diciendo acá. Déjenme entonces ahora volver a la presentación. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Lo que podemos hacer acá ahora es tratar de ver si es que tenemos una manera en la cual nosotros podamos rescatar entre problemas, entre comillas, a nuestro estimador que teníamos antes. Y lo que vamos a ver es que el estimador OLS, como hemos visto antes, lamentablemente dejó de ser consistente porque este segundo término de acá no converge a 0 y al no converger a 0, entonces esto no va a converger al verdadero beta. ¿Ok? Bien, entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora es demostrar que va a haber un estimador que va a ser una generalización del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, que sí va a ser un estimador consistente. Y lo que vamos a hacer entonces es discutir cómo podemos obtener un estimador consistente para el verdadero beta, cómo podemos rescatar un estimador para el estimador de beta de acá, que sí sea consistente, o sea que efectivamente a medida que la muestra aumente,
converja al verdadero beta y que además sea insesgado si es que se cumplen algunas condiciones, pero otra vez lo que nos importa acá simplemente es consistencia típicamente, ¿ok? Y lo que vamos a hacer entonces es mostrar que si es que utilizamos variables instrumentales, y ahora vamos a definir bien qué es esto y cómo podemos caracterizarlas, si es que utilizamos variables instrumentales, va a ser posible obtener un estimador de beta que va a ser un estimador que sí va a ser consistente, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer acá es tratar de encontrar un conjunto de variables, que vamos a llamar las variables z, y estas variables z van a ser lo que vamos a llamar las variables instrumentales. Y para que estas variables sean consideradas instrumentos válidos, ¿ya? Van a requerir dos cosas. Van a requerir que estos instrumentos sean lo que vamos a llamar instrumentos que son relevantes, y relevantes quiere decir que van a tener que ser, estas z van a tener que ser variables que están correlacionadas con los x. Es decir, que yo puedo predecir el movimiento, hay un componente sistemático de X que yo puedo predecir utilizando Z. Hay información de X que puede ser rescatada con Z. Distintas maneras de decir lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un conjunto de variables que llamamos variables instrumentales que no están metidas necesariamente acá. Vamos a ver que algunos instrumentos sí pueden ser algunas de las X en sí mismas, o sea que obviamente una X puede ser un instrumento de sí mismo, y en ese caso obviamente ese instrumento está perfectamente correlacionada con una X porque está perfectamente correlacionada con sí misma, ¿sí? Pero algunas de estas variables, entonces, sospechamos que están correlacionadas con el U, por ejemplo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, sabemos que va a haber un problema de consistencia acá. Entonces, lo que queremos es encontrar un conjunto de otras variables que estén altamente correlacionadas, ojalá, con los X, y por lo tanto, que cuando yo saque la esperanza, esta sería como la esperanza de los XZ, de los momentos no centrados de XZ, porque ven que esto es T a la menos 1 de Z transpuesta a X, que sería como la sumatoria de los ZTXT, para cada uno de los Z y para cada uno de los X, ¿no es cierto? Que el promedio de esas sumatorias converge en probabilidad a una matriz, esta matriz sigma ZX, ¿no es cierto? Que esta matriz sigma ZX no sea una matriz de ceros. Si fuese una matriz de ceros, obviamente tendríamos el caso en que justamente los Z no están correlacionados con los X y por lo tanto no serían instrumentos relevantes. Entonces, la primera cosa que queremos es que nuestros instrumentos sean relevantes en el sentido que nos entreguen información de las X, que nuestros Z nos ayuden a predecir a X. La segunda cosa que le vamos a pedir a nuestros Z es que justamente el problema que tenía la X era que algunas de estas nuestras X estaban correlacionadas con los U's. Entonces, le vamos a pedir a estas variables instrumentales que además de estar correlacionadas con las X, sean, entre comillas, instrumentos exógenos. Y un instrumento exógeno va a ser aquel que no está correlacionado con el U. Entonces, lo que va a ocurrir es que nuestro Z está correlacionado con el componente sistemático de Y, que en teoría es este X, y no está correlacionado con este U, que debiese haber sido un componente sistemático, pero que lamentablemente no lo es, porque hay parte de U que podemos predecir con X. Lo que estamos diciendo es, si podemos traer de algún lado al rescate a estas variables instrumentales que están altamente correlacionadas con las X y que no están correlacionadas con las U's, entonces vamos a tener la chance de obtener un estimador consistente de el beta. ¿Okay? Y entonces ahora voy a tratar de mostrarles cómo podemos hacer eso. ¿Bien? Y lo que vamos a hacer entonces es derivar lo que vamos a llamar el estimador de variables instrumentales. ¿Okay? Vamos a requerir algunas condiciones, que después vamos a llamarlas también condiciones de sobreidentificación. ¿Ya? Vamos a llamar un poquito más tarde eso, y que probablemente han debido escuchar ese término ustedes en algún momento. Entre paréntesis, ¿han visto algo de variables instrumentales ya en su curso de métodos cuantitativos 1? No, no. ¿Nunca han escuchado hablar de esto, de variables instrumentales? Micro 4, ya están, alguien está, y micro 3 seguramente también. Algunos de ustedes ya están en micro 4. Wow, ya. Micro 3 seguramente han visto hasta el cansancio. Ah, han hecho micro 4 sin micro 3. Ya, okay, ya. Bien, bueno, en micro 3 van a ver hasta el cansancio y el aburrimiento este tipo de cosas. Ok, bien. ¿Ok?
Entonces, bueno, pues esto los va a preparar para micro 3 y con seguridad también para algo de métodos cuantitativos 3, que donde ven estas cosas también con bastante más calma y van a ver esto durante hasta el aburrimiento seguramente también en otras materias de microeconometría. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a asumir entonces que tenemos K regresores, entonces esta es simplemente la dimensión de la matriz X, ¿no es cierto? Entonces tenemos una matriz X que tiene rango K, ¿no es cierto? O sea, tenemos K regresores dentro de nuestras X. Y vamos a asumir que tenemos M regresores dentro de nuestras Z. Entonces nuestras variables instrumentales van a ser M. Y vamos a asumir que tenemos más instrumentos potencialmente, o cuanto menos, tantos instrumentos como regresores. ¿Ok? Si tenemos exactamente igual número de instrumentos que regresores, vamos a tener un sistema que vamos a llamar exactamente identificado y vamos a derivar en ese caso lo que vamos a llamar el estimador estándar de variables instrumentales. Si es que tenemos más instrumentos que regresores, entonces vamos a llamar a eso el caso en que tenemos un modelo sobreidentificado y vamos a tener en ese caso el estimador de variables instrumentales nada más. ¿Okay? Entonces, si le ponemos una S adelante de Standard Instrumental Variables, es porque tenemos el modelo en el que tenemos tantos instrumentos como regresores. Y si tenemos más instrumentos que regresores, entonces tenemos el estimador de variables instrumentales. ¿Ok? Si tenemos menos instrumentos que regresores, entonces lo que hacemos es simplemente irnos de cacería para buscar más instrumentos. Siempre necesitamos que se cumpla esta condición de orden. Necesitamos que hayan más instrumentos que regresores. Si tenemos menos instrumentos que regresores, no podremos obtener un estimador que sea consistente. ¿Ok? Vamos a discutir en unos momentos más cómo hacemos esta cacería de encontrar estos instrumentos. Por ahora simplemente asuman que estos instrumentos, así como los unicornios, existen, ¿no es cierto? Están ahí, hay que simplemente ir a buscarlos y encontrarlos, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora entonces es mostrarles que otra vez, si es que hacemos una pequeña transformación de lo que hemos hecho hasta ahora, en nuestros primeros 3 tópicos, todo lo que vamos a derivar es simplemente un menjurje o una combinación de cosas que ya hemos visto en nuestros tópicos anteriores. Por eso es que para mí es tan importante que ustedes maduren bien los 3 primeros tópicos de este curso. Porque teniendo los 3 primeros tópicos y en realidad los 2 primeros, ustedes van a poder hacer casi todo lo que se necesita cuando tienen que hacer más complejo un problema. Todo lo que vayan a ver en sus cursos, o no todo, pero buena parte de lo que vayan a ver en sus cursos de econometría o aplicaciones de econometría que vayan a ver en el futuro, van a ser simplemente hijos de lo que hemos visto ahora. Por eso es que para mí es tan importante que entiendan bien y aprendan bien y sepan la intuición y entiendan de dónde salen las cosas de lo que hemos visto hasta ahora. Porque si tienen eso, econometría nunca más en su vida va a ser un problema. Si no tienen eso, econometría va a ser algo lo que van a rehuir. Y no me gustaría que ocurra eso. ¿Ok? Bien. Entonces, partamos con lo que hemos visto. Entonces, supongan que tenemos el modelo de toda la vida. Y igual a x beta más u. Lo que voy a hacer ahora, y recuerden que nuestro problema está que los x están correlacionados con los u's. ¿Ok? Lo que voy a hacer ahora entonces es que voy a premultiplicar más o menos en el mismo entorno que hemos hecho antes, voy a premultiplicar esto por z. Entonces vean que, ¿cuál es la dimensión de z? Z era una matriz que era de dimensión t por m, ¿no es cierto? Tenía t observaciones, tenía yo que sé, 500 datos de todas las variables de y y de x, entonces tengo que conseguirme 500 datos de las zetas. ¿Y cuántas zetas tenía? M zetas. Entonces, esta matriz z es de dimensión t por m, ¿de acuerdo? Entonces, z transpuesta m va a ser ¿qué? Va a ser un vector de dimensión m por 1. ¿Están de acuerdo? Va a ser m por 1. ¿Sí? ¿Y qué tenemos por este otro lado? Entonces, teníamos x que era dimensión t por k. Y estamos premultiplicando esto por z transpuesta. Z transpuesta de dimensión m por t. Entonces, z transpuesta x va a ser de dimensión m por k. Lo multiplicamos luego por el beta, que es de dimensión k por 1, y nos queda obviamente ahora un vector de dimensión m por 1. Y por último tenemos el último término de acá, z transpuesta u. Z otra vez será una matriz de dimensión t por m, transpuesta nos va a quedar una m por t. La u de la dimensión t por 1 nos queda un vector m por 1. Entonces nos queda m por 1 igual a m por 1 más m por 1. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que teníamos antes un sistema de t ecuaciones, ¿no es cierto? Porque teníamos el y1 era igual a x1 beta más u sub 1, y2, y3, y4, y ahora tenemos un sistema en que tenemos esta combinación de y, combinación de x y combinación de u's, ¿no es cierto? Combinadas con los zetas, que nos quedan simplemente como m ecuaciones. Y recuerden que m tenía que ser mayor o igual que k para poder hacer esto, ¿ok?
¿Cuál es la gracia que tenemos ahora? La gracia que tenemos ahora es que, si ven, y ahora volvemos a hacer esto, llamamos a esta cosa de acá, llámenla Y estrellita, llamamos a esta cosa de acá X estrellita, y llaman a esta cosa acá U estrellita. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Lo que ocurre ahora es que si los U's tienen esperanza cero, la esperanza de este último término también va a ser cero. ¿Sí? Y la matriz de varianza y covarianzas va a ser simplemente la matriz de varianza y covarianzas de los Z transpuesta U. Y ya sabemos derivar eso, háganlo con calma en la casa, pero asumiendo que los U's no están correlacionados con los Z's, que era justamente nuestra propiedad de exogeneidad del instrumento, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a poder meter la esperanza cuando hagamos esta expresión de acá y nos va a quedar simplemente que va a ser, si los U's, por ejemplo, eran homocedásticos y tenían varianza sigma cuadrado, entonces lo que nos va a quedar es que va a ser esto simplemente la varianza de Z transpuesta U va a ser sigma cuadrado por la esperanza de Z transpuesta Z. Si es que los Z son estocásticos, entonces nos quedamos simplemente con esto. Si los Z no son estocásticos, nos quedamos con Z transpuesta Z sin meter la esperanza acá. ¿Sí? Esto es simplemente la diferencia entre si los Z son estocásticos o no. ¿Ok? Pero lo que quiero decirles con eso es que si ven acá, la matriz de varianza y covarianzas del término este U estrellita tiene ahora esta expresión de acá. Y por lo tanto, eso nos dice que si es que los zetas, por ejemplo, están correlacionados entre sí, ¿sí? Nos dice que la matriz de varianza y covarianzas de este nuevo regresor sería sigma cuadrado omega, entre comillas, y este omega sería este último término de acá. Y por lo tanto, si es que esto no es identidad, lo cual esperaríamos, entonces tendríamos que nuestro nuevo regresor, nuestro U estrellita, tiene potencialmente heteroscedastidad, entre comillas, y o autocorrelación, entre comillas. Es decir, que los U's no tienen varianza constante, los U estrellitas, no los U's, ¿no es cierto? Los U estrellitas de acá, este de acá, no tiene varianza constante y que están correlacionados los U estrellitas entre sí. Y por lo tanto, entonces, sabemos que hay un estimador que va a ser un estimador más eficiente que el estimador OLS. ¿Cuál es el estimador más eficiente que el estimador OLS? El estimador GLS. Y la gracia es que ahora conocemos cuál es omega, porque dado que observamos los zetas, nuestro omega va a ser simplemente z transpuesta z inversa. ¿Me sigue? ¿Están todos de acuerdo? Bien, Matías, ¿los instrumentos pueden estar correlacionados entre sí? Claro, claro que pueden estar correlacionados entre sí. Los instrumentos, y de hecho es casi seguro que los instrumentos van a estar correlacionados entre sí. Vamos a discutir eso en unos minutos más, pero lo más probable es que sí, los instrumentos van a estar correlacionados entre sí. ¿Ok? Bien. No te preocupes que vamos a ver eso justamente un poquito más tarde cuando discutamos cómo escogemos instrumentos. ¿Ok? Pero lo importante es que, dado que estos instrumentos alguien nos los entregó, por ahora estamos asumiendo que están estos instrumentos, que hay una tienda que vende instrumentos, nosotros vamos y los compramos, ¿no es cierto? Los Zetas están ahí y además nos entregan un certificado que nos dice: yo te garantizo que el Z está correlacionado con el X, eso lo puedo chequear, y no está correlacionado con el U, eso también lo puedo chequear. Estos zetas cumplen la propiedad de relevancia y cumplen la propiedad de exogeneidad. Entonces, si yo sé que cumplen esas dos propiedades y yo tengo más instrumentos que regresores, entonces yo sé que yo podría transformar el modelo lineal de regresión que tengo en un nuevo modelo de regresión lineal. Vean que yo llamo esto Y estrellita, perdón, llamamos este primer término Y estrellita, este segundo término X estrellita y este tercer término U estrellita, y sigue siendo un modelo que es lineal en beta, y por lo tanto puedo utilizar el modelo lineal de regresión. Yo podría hacer un OLS acá. Podría ser un OLS acá. Pero yo sé que el estimador no va a ser tan eficiente como el estimador GLS. El problema que tenía cuando estaba viendo GLS es que generalmente yo no conocía la forma de omega. Pero acá la cosa es tan linda que además de darnos el Z, observando el Z, yo sé exactamente cómo va a ser omega. Omega va a ser Z transpuesta Z. Y como yo observo Z, yo tengo omega. Como yo tengo omega, yo puedo obtener el estimador GLS. El estimador GLS, entonces, del modelo transformado en el cual incorporo instrumentos, es lo que vamos a llamar el estimador de variables instrumentales. Vean que esto, si lo van a ver seguramente derivado en otros cursos, no se los van a presentar así. Y esa es una lástima. Es una lástima porque no les muestran la progresión lógica del pensamiento que nos lleva a este resultado.
De hecho, en algunos lugares ni siquiera hacen GLS. Me parece un crimen. Porque, como hemos dicho, pese a que GLS no tiene muchas veces aplicaciones directas, hay casos en los cuales derivaciones de GLS van a ser lo que vamos a necesitar para poder resolver el problema que tenemos. El ejemplo típico es el de variables instrumentales. Entonces, como ven ahora, el estimador de variables instrumentales, que si recuerdan, era, ¿se acuerdan cómo era el estimador de variables instrumentales, no es cierto? Llamamos este nuestro X estrellita, era X estrellita transpuesta, omega inversa, X estrellita, ¿sí? Y acá el X estrellita es simplemente Z transpuesta a X, y por lo tanto acá está el X estrellita transpuesta. Y acá está nuestro omega inversa. Entonces, esto es simplemente el estimador OLS de toda la vida. ¿Okay? Perdón, el estimador GLS, pero en el cual conocemos omega. Y después tenemos X estrellita, omega inversa, Y estrellita, donde Y estrellita es esta expresión de acá. Entonces, como ven, el estimador de valores instrumentales es simple y llanamente un estimador GLS en el cual conocemos que omega es simplemente Z transpuesta Z. Y la gracia es que ahora, dado que nuestro X estrellita depende de Z, y Z depende, y omega depende de Z, vean que acá tienen nuestro nuevo amigo acá. Y nuestro amigo acá es nuestro viejo y fiel amigo, que es nuestra matriz de proyección, que es nuestra matriz P. ¿Sí? Pero es la matriz P aplicada al espacio de las zetas, no al espacio de las X. ¿Se acuerdan que la P, sin apellidos, era cuando todo lo hacíamos con la X, ¿no es cierto? Era X por X transpuesta a X inversa por X transpuesta, y esa era nuestra matriz de proyección. Era la matriz que, combinada con cualquier cosa, nos proyectaba una combinación lineal al espacio barrido por las X. Esta de acá es la matriz de proyección al espacio barrido por las zetas, no por las X. ¿Están de acuerdo? Bien. Siguiente punto entonces es derivar la matriz de varianzas y covarianzas del estimador de variables instrumentales. Y esto otra vez es bastante simple de derivar. ¿Por qué? Porque ya conocemos cómo se ve la matriz de varianzas y covarianzas del estimador GLS. Y la matriz de varianzas y covarianzas del estimador GLS era sigma cuadrado por X estrellita transpuesta omega inversa X estrellita. Y otra vez acá, nuestra X estrellita era X transpuesta Z, nuestro omega era Z transpuesta Z, y por lo tanto entonces háganlo en casa con calma, pero si es que aplican la misma fórmula de toda la vida que hemos derivado para el estimador de la matriz de varianza y covarianza del estimador GLS, pero la aplican al caso en el que tienen esta forma de la especificación, van a llegar a esta matriz de varianza y covarianzas del estimador de variables instrumentales. Entre paréntesis, solamente para que hagan un ejercicio simple en la casa, muestren que si hacen el estimador OLS de este modelo, en lugar del estimador GLS, ese estimador también va a ser consistente, pero el estimador va a ser menos eficiente que el estimador de variables instrumentales. ¿Okay? ¿Y cómo podríamos obtener un estimador del sigma cuadrado acá? Bueno, trivial, dado que, como vamos a mostrar en un minuto más, el estimador de variables instrumentales va a ser un estimador que va a ser insesgado y más que insesgado, va a ser un estimador consistente del beta. Entonces tomamos esto como la suma de cuadrados de los residuos del modelo de variables instrumentales y lo dividimos por t, y con eso tenemos el estimador de la varianza utilizando variables instrumentales. Y con eso tenemos todo lo que necesitamos saber para poder hacer inferencia y para poder tener el estimador de beta, que es consistente. Y ahora lo que voy a hacer es mostrarles por qué es consistente. Entonces vamos a derivar esto de acá. Entonces tal vez vean, díganme si es que necesitamos que vaya a la pizarrita, o si es que con lo que les voy a mostrar va a bastar. ¿Ok? Si es que creen que vale la pena la pizarrita, claro, es MELI, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es el estimador GLS del modelo transformado. Y el estimador GLS del modelo transformado era un estimador MELI, ¿no es cierto? Es el estimador MELI dado este Z. Entonces, dados estos Z, no va a haber ningún estimador que sea más eficiente que el estimador de variables instrumentales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Agustín? ¿Sí? Porque ya hemos demostrado que el estimador GLS era el estimador MELI. Entonces, el estimador de variables instrumentales va a ser el estimador GLS. Exacto. Eso es lo que les pedía Matías. OLS, pero OLS de este modelo. ¿Sí? OLS de este modelo. ¿Okay?
se utiliza el sigma cuadrado gorrito o el lolita. Podrías utilizar el lolita también. Si utilizas el lolita, lo que harías acá es dividir esto, en lugar de dividirlo por t, dividirlo por t menos k, ¿no es cierto? Pero otra vez, como somos personas adultas ya, lo que vamos a discutir acá es consistencia. Y con consistencia, la verdad es que t menos k o t es irrelevante. Lo que hacemos entonces es utilizar el estimador consistente en este caso, que sería el estimador el estimador con t nomás. ¿Ok? Podemos utilizar molita, pero es irrelevante para criterios asintóticos. Por eso es que, como les he dicho, a mí me gusta más seguir simplemente con el gorro que con el lolita, porque ya les he dicho que insesgamiento no es algo que me quite el sueño. ¿Ok? Bien, vamos entonces con qué podríamos hacer ahora. Vean qué es lo que vamos a hacer. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles que el estimador de variables instrumentales va a ser un estimador que va a ser eficiente. No, perdón, va a ser consistente. ¿Cómo hacemos eso? El estimador de variables instrumentales, este de acá, que lo podemos expresar de esta manera, ¿no es cierto? Ta, 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 ta. Entonces, en lugar de Y, colocamos X transpuesto, perdón, X beta más U. ¿Sí? Porque ese es el modelo que está detrás de Y. Lo que ocurría es que lamentablemente los U's estaban correlacionados con los X, y por eso el estimador de OLS no iba a ser consistente. ¿Ok? Pero entonces, si es que nosotros tomamos el estimador de variables instrumentales, entonces vamos a traer nuestro beta, ¿no es cierto? Va a ser, vean que esto es simplemente así, simplemente reemplacen lo que hemos hecho en lugar de Y, coloquen la expresión que tenemos ahí, ¿no es cierto? ¿Ok? O si quieren, coloquen toda esta expresión de acá, en lugar de Z transpuesta Y, coloquen Z transpuesta X más Z transpuesta U y van a llegar a esta expresión de acá. Entonces deriven en la casa con calma que el estimador de variables instrumentales de beta va a ser el verdadero beta más algo. Y ese algo va a tener la matriz de proyección metida acá, ¿sí? Y la matriz de proyección metida acá. ¿Ok? Y lo que ven acá entonces es que cada uno de estos términos, le llamamos a este término el término A y le llamamos a este término el término B. Entonces lo que voy a hacer es que voy a multiplicar y dividir por t acá, entonces multiplicando y dividiendo por t aquí, en un lado y en otro. Y como ven acá entonces tengo, si es que todavía no multiplican y dividen por t, acá tienen un término que toma en cuenta las interacciones entre x y z, otro término que toma en cuenta las interacciones de los z's, y el otro término que vuelve a tomar las interacciones de los z's con los x. Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a dividir esto por t, dividir esto por t y dividir esto por t. Dividir cada una de estas expresiones por t. Entonces tengo tres t's que están dividiendo, pero recuerden que acá hay una inversa, por lo tanto, cuando divido esto por t y divido esto por t, es como si no hubiese dividido por t. Por lo tanto, me falta solamente dividir una expresión por t. Por eso es que solamente necesito un 1 sobre t metido acá. ¿Me siguen? Porque uno de los 1 sobre t se va a ir con el otro de los 1 sobre t porque esto está inverso. ¿Sí? Entonces he dividido por 1 sobre t y por lo tanto, como he dividido por 1 sobre t y acá hay una inversa, va a ser lo mismo que acá dividir esta expresión también por 1 sobre t. Que me va a afectar este término de acá. Acá divido este término por 1 sobre t y acá divido este término por 1 sobre t y se compensan los dos. ¿Me siguen? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien que se haya perdido acá? Todos estamos de acuerdo. ¿Tú te perdiste? Te perdiste, ok. ¿Dónde te perdiste, Matías? A ver, entonces tal vez sea mejor derivar esto nomás. Tal vez sea mejor derivar. Entonces déjenme derivarlo con ustedes. ¿Están viendo la hojita? Sí, perfecto. Bien. Entonces, teníamos y era igual a x beta más u, ¿no es cierto? Pero el problema que teníamos era que la esperanza de xu era distinta de cero, ¿sí? Y por lo tanto el estimador OLS no iba a ser consistente. Lo que hemos hecho entonces es que hemos dicho que hay un vector de instrumento z, y estos vectores de instrumento z sí cumple esta propiedad. Y vamos a asumir que la esperanza de esto converge a algo que es igual a cero, ¿sí? ¿sí? O los sigma XU convergen en probabilidad a cero. ¿Qué eran los sigma XU? Eran simplemente Z transpuesta U sobre T.
Perdón, eso convergía a esto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Entonces, y esta era la propiedad que habíamos dicho que era la propiedad de exogeneidad del instrumento. ¿Ok? Y por otro lado hemos dicho que z transpuesta x sobre t converge a sigma zx, ¿sí? Y este sigma zx es distinto de cero, ¿por qué? Por relevancia, porque los z están correlacionados con los x. ¿Okay? ¿Qué hemos hecho después? Partíamos con nuestro modelo de toda la vida, y lo que hemos dicho es que ahora premultiplicamos por z transpuesta esto. Llamamos a esto Y estrellita, llamamos a esto X estrellita, llamamos a esto U estrellita. Entonces nuestro modelo acaba siendo Y estrellita es igual a X estrellita beta más U estrellita. Lo que ha ocurrido es que esta matriz X estrellita es, perdón, esta Y estrellita es de dimensión M por 1. ¿Por qué? Porque esto es de dimensión T por M, el Z, ¿sí? Y entonces tenemos esta es M por 1, este es un, como está perdón, esto es M por K, esto es dimensión K por 1 y esto es dimensión M por 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces todo esto también es de dimensión M por 1. ¿Ok? Y lo que hemos hecho entonces es también mostrar que la esperanza de nuestros U estrellita transpuesta, la esperanza de esto, es sigma cuadrado por la esperanza de nuestro Z transpuesta Z. Y por lo tanto, esta sería nuestra matriz omega. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo que hemos hecho después es derivar el estimador de valores instrumentales y hemos visto que ese era simplemente nuestro X transpuesta Z, que sería nuestro X estrellita de aquí, por omega inversa, y omega inversa era simplemente, pero es X transpuesta, ¿no es cierto? Nuestro omega inversa era simplemente Z transpuesta Z inversa, y acá volvemos a colocar Z transpuesta X, que era nuestra X estrellita. La colocamos acá. Todo esto inversa por X transpuesta Z, que era nuestro X estrellita, omega inversa, que era Z transpuesta Z inversa, por Z transpuesta Y. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí? Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Bien, ahora lo que vamos a hacer entonces es que recuerden que Z transpuesta Y lo puedo expresar como Z transpuesta X beta más Z transpuesta U. Entonces, esta expresión la reemplazo por esto. Entonces me va a quedar simplemente esta expresión va a ser igual a X transpuesta Z, perdón, Z transpuesta Z inversa, Z transpuesta X inversa, por, y ahora X transpuesta Z, Z transpuesta Z inversa, ¿sí? Y ahora en lugar de esto, coloco esto, esta expresión. Entonces me va a quedar Z transpuesta X beta más Z transpuesta U. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Y ahora, como ven, este terminito con esto y esto es exactamente igual a esto. Por lo tanto, me va a quedar que esto va a ser igual a beta más todo esto de acá, que ya lo podemos escribir como P veces Z, X, inversa, y esto, que era X, transpuesta, P sub Z, U. ¿Están de acuerdo? Esto entonces solo voy a hacer una vez, entonces me queda X transpuesta Z, Z transpuesta Z inversa, que es este primer término de acá, por Z transpuesta X. Todo esto inverso. Entonces quiero ver a qué converge esto. Y acá por el otro lado tengo X transpuesta Z, Z transpuesta Z inversa, Z transpuesta U. ¿Sí? Entonces quiero ver a qué converge todo esto, porque es la parte que me falta. Si puedo demostrar que esta parte converge en probabilidad a cero, entonces el estimador de valores instrumentales va a ser un estimador consistente. ¿Ok? Entonces vean que acá tengo 1, 2, 3 términos. Y acá también tengo 1, 2, 3 términos. Entonces lo que voy a hacer es voy a dividir por t este término, y al haber dividido por t este término, para que esta expresión no cambie, voy a dividir este término también por t. ¿Por qué? Porque como esto está invertido, ¿sí?
Es como haber multiplicado por t. Entonces, un t con un t se me van a ir. ¿De acuerdo? Y hago lo mismo acá. Divido esto por t y divido esto por t. ¿Ya? Me falta entonces, porque yo necesito saber a qué converge el promedio de estas cosas. Recuerden que nuestras convergencias van a ser utilizando leyes de grandes números. Y para las leyes de grandes números queremos ver si los promedios convergen a las esperanzas. ¿Se acuerdan? Entonces, lo que queremos es llevar algo que sea un estimador de promedios. Entonces, para tener un estimador de promedios, necesito tomar, esta es la suma de las xz, entonces lo divido esto por t. Como he dividido esto por t, y acá tengo una inversa, es como si hubiese multiplicado toda esta expresión por t. Entonces, ahora, para que no haya cambiado nada de expresión, divido esto por t. ¿Por qué? Porque este, nuestro amigo, se va a ir con este. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, Matías. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como estamos de acuerdo, ahora sí ya podemos volver a, a lo que estábamos haciendo. Entonces, ahora lo que tenemos es justamente lo que les había dicho, ¿no es cierto? Entonces tenemos estos términos de acá, ¿sí? Y estos términos de acá, que hemos dicho que cada uno de estos va a estar dividido, esto está dividido por t, este segundo término también, el segundo término también está dividido por t, este de acá, y el tercero también está dividido por t. Entonces, en el fondo, lo que va a ocurrir es que yo voy a poder demostrar que esta primera partecita de acá, ¿sí? Por nuestra propiedad que teníamos acá, decíamos que la propiedad de relevancia t a la menos 1 de z transpuesta x converge a sigma zx y por lo tanto la transpuesta de esto va a converger a la transpuesta de esto. ¿Sí? Y por lo tanto entonces t a la menos 1 de x transpuesta z converge a sigma xz, ¿sí? Que sería la matriz de segundos momentos no centrados entre x y z, que están entre comillas las covarianzas entre x y los z. ¿Sí? Por otro lado, z transpuesta z dividido t convergería a la matriz de varianzas y covarianzas, o segundos momentos no centrados mejor, de los zetas, que sería esta sigma sub zz. Inversa, obviamente porque estamos invirtiendo esto, y esto sería sigma zx. Todo esto no converge en probabilidad cero. ¿Por qué? Porque hemos visto que esta es una matriz de varianza de segundos momentos, por lo tanto, es una matriz que debería ser invertible y no debería ser igual de cero. Y por otro lado, tenemos la propiedad de relevancia, o sea que quiere decir que sigma xz y sigma zx no pueden converger a cero. ¿Por qué? Porque los x están correlacionados con los z y por lo tanto esta es una matriz que tiene que ser una matriz que es positiva definida. No puede ser una matriz de ceros. Y por lo tanto esto no converge a cero. ¿Sí? Y por lo tanto esta matriz además es invertible, cosa que requerimos para esta expresión de acá. ¿Sí? Y después vamos con este segundo término de acá. Entonces tenemos, a ver, otra vez, este primer término, x transpuesta z dividido t, convergería a sigma xz, que sería la matriz de segundos momentos de las relaciones entre x y los z, que no puede ser cero por la propiedad de relevancia de los instrumentos. Z transpuesta z convergería a sigma zz, que sería la matriz de segundos momentos no centrados de z, invertido, ¿no es cierto? Y nos quedaría sigma sub ZU, que sería la matriz de covarianzas entre los zetas y los u's. Pero esa matriz de covarianzas de los zetas y las u's debería converger a cero por nuestro supuesto de exogeneidad del instrumento. O sea que los zetas no están conectados con los u's. Como los zetas no están conectados con los u's, este último término de acá se va a cero. Como esto se va a cero y todo lo anterior no se iba a cero, entonces tenemos 0 multiplicado por cualquier cosa me va a dar 0 y por lo tanto todo este término de acá se va a ir a 0. Y como se va a 0, entonces el estimador de variables instrumentales va a ser un estimador que va a ser consistente. Entonces vean que acá hemos hecho algo que parecería ser complejo de conseguir, pero que finalmente fue relativamente fácil de conseguir. Lo que hicimos fue mostrar que si es que tenemos un conjunto de instrumentos que cumplen con la propiedad de relevancia, es decir, que estén correlacionados con los regresores, y cumplen con la propiedad de exogeneidad, es decir, que no estén correlacionados con el componente no, en teoría no sistemático, con los U's, nosotros podemos hacer una representación del modelo lineal que teníamos como un nuevo modelo lineal, una transformación de ese modelo lineal, que ahora cumple con las propiedades para poder obtener un estimador GLS de ese modelo transformado. Ese modelo transformado va a ser el que vamos a llamar, el estimador de ese modelo transformado va a ser el que vamos a llamar el estimador de variables instrumentales.
Y hemos demostrado que el estimador de variables instrumentales ahora es un estimador que es consistente. Y además, como hemos dicho antes, es un estimador que es MELI también. MELI tal vez en el sentido de consistencia es el estimador más eficiente. ¿Ok? Bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo ahí? Ok. Bien. Vamos ahora con ¿qué ocurriría si es que estamos en el caso particular en el que tenemos que la dimensión del Z, es decir, que el número de instrumentos que tenemos es que era M, es igual a K, es decir, que tenemos exactamente igual número de instrumentos que de parámetros a estimar y que de regresores. Entonces tenemos tantos instrumentos como regresores. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Recuerden que esta matriz era dimensión M por 1, ¿no es cierto? Esta matriz era la dimensión m por k y esta la dimensión k por 1. Entonces lo que ocurría acá era que teníamos m ecuaciones y teníamos k incógnitas, que eran los k parámetros, los k betas. Pero si es que m es igual a k, entonces vamos a tener acá m ecuaciones y también m incógnitas. Y por lo tanto, entonces, si tenemos igual número de instrumentos que de parámetros a estimar, entonces nosotros podríamos simplemente obtener como estimador de beta aquel que nos resuelva las m ecuaciones con m incógnitas, porque m es igual a k, o sea, las k ecuaciones con k incógnitas. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, ignoramos este término de acá y despejamos, entre comillas, el beta, y el beta que despejemos va a ser el estimador de variables instrumentales. Pero como tenemos tantos instrumentos como parámetros, llamamos a ese el estimador estándar de variables instrumentales. Y la manera de hacer eso entonces sería muy simple, que sería simplemente premultiplicar esta expresión por la inversa de esto. Si premultiplicamos esta expresión por la inversa de esto, nos va a quedar el beta solito y nos quedaría acá simplemente z transpuesta x inversa, z transpuesta y. Ese es el estimador de variables instrumentales. Voy a pedirles, tarea para la casa, que traten de demostrar que también podrían derivar esto de ese mismo modo utilizando esta expresión que tenemos acá, la expresión del GLS, en el caso en el que m es igual a k. Pero no es necesario hacerlo, simplemente nos damos cuenta que acá podemos encontrar el estimador de beta simplemente resolviendo este problema. ¿Por qué? Porque como tenemos igual número de regresores que incógnitas, esta parte de acá la podemos hacer exactamente igual a cero. Y por eso es que este sistema se llama exactamente identificado, porque tenemos que el número de condiciones de ortogonalidad, que la vamos a llamar después, el número de condiciones que tenemos es exactamente igual al número de incógnitas que tenemos. Si tenemos igual número de ecuaciones que incógnitas, entonces tenemos un sistema que es exactamente identificado. ¿Ok? Y por lo tanto, este sería el estimador estándar de variables instrumentales. Demuestren con calma en la casa que la matriz de varianza y covarianza del estimador de variables instrumentales va a tener esta expresión de acá. Y acá hay un pequeño error, porque he puesto el estimador gorrito, y para que sea el estimador gorrito, acá necesitaría colocar también un estimador gorrito para el sigma cuadrado. ¿Ok? ¿Bien? ¿Todos de acuerdo? Y esto no sería el de variables instrumentales, sino sería el estimador de S instrumental variables. Entonces acá ya tenemos dos errores para quienes están haciendo forense de los errores. Acá ya tenemos dos errores que podrían colocar en los apuntes respecto a problemas de notación en este apunte. ¿Ok? Bien, entre paréntesis, ya los que han ganado el concurso de encontrar errores, ya se los he hecho saber a su correo para los primeros dos apuntes. Recuerden que este jueves vence el concurso para el apunte de GLS. Ya he recibido algunos de los mails de ustedes, pero tienen hasta el jueves para hacer las últimas observaciones que quieran. Bien, ¿estamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Bien, lo que voy a hacer ahora es mostrarles que el estimador de variables instrumentales que hemos derivado, este estimador de acá, este es nuestro amigo de acá, el estimador de variables instrumentales, puede entenderse como un estimador que vamos a llamar el estimador de mínimos cuadrados en dos etapas. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿De mínimos cuadrados en dos etapas? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Dónde? ¿En micro 4? En métodos cuantitativos 1. Ah, entonces se han visto mínimos cuadrados en dos etapas.
verano, ya. Ok, ya. Bien, ok. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrarles que el estimador primavera llevamos hasta varianza OLS. Ya. Ok. No puedo creer eso, que solo hayan visto hasta eso. Pero bueno, ya. Vamos entonces con... Vamos entonces con la derivación del estimador de mínimos cuadrados en dos etapas. ¿Ok? Entonces, quiero proponerle lo siguiente. Quiero que hagamos el siguiente ejercicio y quiero que lo hagamos... tal vez ustedes si tienen hojitas que están a mano, porque me gustaría que, bueno, si que hubiésemos estado en clases, hubiese pedido que alguno de ustedes pase a la pizarra y trate de hacer la derivación conmigo de este estimador. ¿No es cierto? Este es uno de los problemas que tenemos cuando no tenemos clases. Pero ya, ok. Entonces, voy a pedirles el siguiente ejercicio. Entonces, vamos a hacer el estimador de mínimos cuadrados en dos etapas. Entonces, voy a derivarlo con ustedes. Yo creo que nos vamos a quedar acá nomás, hasta acá vamos a llegar en la clase de... ¿Están viendo esto? ¿Alguien está viendo esto? Sí, bueno. Entonces, recuerden que el estimador de variables instrumentales, ¿no es cierto? Lo habíamos escrito como X transpuesta P sub Z, donde P sub Z era la matriz de proyección de Z, X inversa X transpuesta P sub Z Y. Este era el estimador de variables instrumentales. Lo que voy a tratar de hacer ahora es mostrarles que el estimador de variables instrumentales es equivalente a lo que vamos a llamar el estimador de two stages least squares. Dos estimador de mínimos cuadrados en dos etapas. ¿Okay? Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles cómo derivamos el estimador de mínimos cuadrados en dos etapas. Entonces, lo que voy a hacer en primer lugar es lo siguiente. Voy a presentarles la primera etapa. ¿Okay? La primera etapa del estimador es la siguiente. En la primera etapa les voy a pedir que regresionen X en Z. Es decir, que ustedes estimen un modelo en el que hagan X es igual a Z, llamémoslo gamma, más B. Entonces, un estimador en el que ustedes proyectan a X en función solamente de Z. ¿Okay? Y vamos a llamar al X gorrito de esta proyección, vamos a llamarlo la primera etapa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería cuando corren una regresión? Su gamma gorrito es simplemente X transpuesta X inversa, X transpuesta Y, pero del modelo transformado, perdón, de este modelo, Entonces, ¿cuál es el X en este modelo? Es el Z, ¿no es cierto? Entonces sería Z transpuesta Z inversa, Z transpuesta el Y, pero el Y en este modelo es el X, porque esta es la variable dependiente y este es el regresor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál sería el X gorrito? Bueno, el X gorrito sería simplemente Z por omega inversa, o por omega gorro, que sería simplemente Z por esta expresión de acá, que era Z transpuesta Z inversa Z transpuesta X. Y esto, ya lo hemos visto varias veces, lo podemos expresar como P veces Z X. Recuerden que nuestro Y gorrito era P veces Y, ¿sí? Porque la variable pendiente era Y, acá la variable pendiente es X, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Entonces esta sería la primera etapa. X olita, o perdón, X gorrito es PZX. En la segunda etapa, les voy a pedir que regresionen Y en X gorro y obtengan el Y gorro de esta regresión, de esta segunda etapa. Entonces, en la segunda etapa le estoy pidiendo que estimen Y en función de X gorro, y llamémoslo delta, más un error que llamémoslo W. Entonces, el delta va a ser el OLS de este modelo, que es la segunda etapa, que sería X gorrito transpuesta X gorrito inversa X gorrito transpuesta Y. ¿Están de acuerdo? Pero el X gorrito, perdón, y después de eso, quiero que saquen el Y gorro de esto. Y el Y gorro de esto es simplemente X gorrito por delta gorrito
que es X gorrito por X gorrito transpuesta X gorrito transpuesta Y. ¿Están de acuerdo? Pero recuerden ahora que el X gorrito lo puedo expresar como P veces Z. Y por lo tanto, si es que ustedes expresan esto como P veces Z, en función de esta expresión de acá, van a tener esto que les estaba diciendo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, si hacen eso, o sea, si ustedes ahora colocan en lugar de X gorrito P veces PZX, y recuerden que la matriz P es una matriz que es simétrica y es una matriz que es idempotente, entonces lo que van a obtener es que el estimador de esto, perdón, este estimador, el delta gorrito, va a ser exactamente igual al beta gorro de instrumental variables. ¿Ok? ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque el delta gorrito era P veces Z, perdón, claro, P veces Z transpuesta, perdón, P veces X transpuesta, que va a ser X transpuesta, P sub Z transpuesta, pero la transpuesta es simétrica, por P veces Z, que va a ser PZ, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta es una matriz que es idempotente, entonces me va a quedar X transpuesta, PZX, inversa, X transpuesta, PZY. Y esto es justamente igual al estimador de instrumental variables. Bien. Entonces, demuestren esto con calma en la casa, pero no hay mucho que demostrar, la verdad, es lo mismo que he hecho acá. Entonces, el estimador de mínimos cuadrados en dos etapas es simplemente el estimador de variables instrumentales, es exactamente igual al estimador de variables instrumentales. Y entonces quiero que recuerden un poco lo que hemos hecho con el estimador de mínimos cuadrados en dos etapas. Lo que hemos hecho es, primero, hemos hecho una regresión de x en función de z, y después de eso hemos hecho una regresión de el x gorrito de esa regresión como variable independiente y de y con variable dependiente. Y de hecho, esto lo podríamos haber visto también acá. Cuando hemos visto el estimador de valores instrumentales, perdón, el estimador de valores instrumentales de acá, vean que esta expresión de acá, ¿dónde la tengo? Esta expresión de acá, es simplemente como el estimador OLS del coeficiente de una regresión de los X como variable dependiente y los Z como variables independientes. Cuando premultiplico esto por Z, esto me queda simplemente como que, me queda como el X gorrito de la regresión de X en función de Z. ¿Sí? Y entonces eso me queda como si fuese X transpuesta X gorrito, X transpuesta Y gorrito, que sería el predictor de Y en función de el Z. ¿Sí? Y esa sería una tercera manera de expresar el estimador de variables instrumentales. El estimador de variables instrumentales también lo podemos expresar como X transpuesta X gorrito, que sería el X gorro de la regresión de los X en función de los Z, X transpuesta Y gorrito, que sería la regresión de Y en función de los Z. ¿Están de acuerdo? Y entonces, ahora ya sabemos todas estas cosas. Acá vamos a parar la clase, pero antes de parar, simplemente déjenme resumir un poco lo que hemos visto acá. Lo que hemos hecho entonces es mostrar que si es que tenemos el problema de que por la razón que fuera, nuestros X están correlacionados con los U's, no por la razón de simultaneidad, esa la vamos a ver un poquito más tarde, pero simplemente por el hecho de que nuestros X están correlacionados con los U's, entonces cuando los X están correlacionados con los U's, tenemos el problema que tenemos que nuestro estimador OLS va a ser un estimador inconsistente. Y por lo tanto, lo que podemos hacer es, si tenemos a disposición unos instrumentos que cumplen con la propiedad de relevancia y con la propiedad de exogeneidad, entonces podemos obtener un estimador, que llamamos el estimador de variables instrumentales, que habíamos visto que ahora hemos demostrado que es equivalente al estimador de mínimos cuadrados en dos etapas, y el estimador de mínimos cuadrados en dos etapas y el estimador de variables instrumentales, que son lo mismo, nos entregan un estimador de beta que va a ser consistente ahora.
Entonces, ahora hemos podido resolver el problema de que cuando nuestros X estaban correlacionados con los U's, hemos encontrado unos instrumentos que no están correlacionados con los U's y sí están correlacionados con los X, que me permiten recuperar el estimador de beta que va a ser consistente. Y además poder hacer inferencia, porque tengo una manera de derivar la matriz de varianzas y covarianzas del estimador de variables instrumentales, que obviamente va a ser el mismo que la matriz de varianzas y covarianzas del estimador de mínimos cuadrados en dos etapas. ¿Ok? Bien.